Juancho Hernán Gómez, una opción que se le escapa al Real Madrid. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, en el cual efectivamente, chavales, vamos a hablar de Juancho Hernán Gómez. Pues sí, Juancho Hernán Gómez es una posibilidad, una opción que se le escapa al Real Madrid de cara a la próxima temporada. O todo parece indicarlo tras la info que ya distintos medios de comunicación hacen impacto de la misma, de que Juancho Hernán Gómez estaría en negociaciones, en un proceso de negociación con el Panathinaikos, que desde luego ha sacado el dinerinchi, ha sacado el dinero, ha sacado la cartera para intentar armar un equipo competitivo con premisa a estar en Final Four. Cuando digo que es una opción que se le escapa al Real Madrid, es una opción que considero viable en diversos aspectos y que te pueden mejorar y potenciar aspectos del juego que al equipo le vienen extraordinariamente bien. Porque cuando hablábamos de la opción de Billy Hernán Gómez y de aquello de, bueno, Billy y Juancho irán por el mismo camino, por una parte, y por otra, y sobre todo a nivel posicional, Billy es un 5 y ahí tenemos a Tavares, que en principio estaría cerca de renovar. Esta opción, en un momento determinado, en este aspecto concreto final que comento, es normal que se pueda escapar. Y luego, pensando por otra parte, como decíamos, en que por una cuestión de que son hermanos quisieran jugar juntos, competir juntos, más allá de la selección, y por ello que fuera el Barça. Pero viendo que finalmente el Barça parecía esquivar esta posibilidad, pues yo, sinceramente, me hubiera gustado, me gustaría pensar que el Madrid lo haya intentado. Y me diréis, Quique, pero es que esa posición está poblada en el equipo. Vale, te lo puedo comprar. Tenemos en el 4 a Gerson Yabusel, Gavidec, Mario Hezonja, jugadores que de alguna manera, posicionalmente en algún aspecto, se pueden parecer a Juancho. Pero la posibilidad y el impacto y lo que te hace crecer un jugador de esta calidad en Europa, creo que merece la pena garantizarse un cupo de este nivel que te puede jugar en el 3 y en el 4. Puedes competir ahí o quitar, mejor dicho, minutos a Yabusel, que quizá tenga un exceso de responsabilidad en algunos aspectos en el Real Madrid, un tanto exagerado, siendo por supuesto un muy buen jugador de nivel internacional, pero con un, digamos, punto de versatilidad y un punto de dinamismo peor que el de Juancho Hernán Gómez. Pues creo que ahí podrías dar un salto y hacer que tengas un equipo muy rico, con muchas piernas, lateralidad. Creo que es un jugador que combinaría bien con Mario Hezonja, en esa versatilidad dentro-fuera, en defensa y en ataque. Cuando es un equipo del Madrid que con Lasso y con Chus Mateo ha empleado mucho el mismatch, creo que Juancho en el mismatch te hace crecer, porque defiende pequeños, grandes, tiene envergadura, tiene movilidad, tiene esfuerzo, en ataque tiene juego exterior, una gran manita para tirar por fuera, buen penetrador, jugador físico que por dentro a un pequeño le hace daño, y a un 4 lo puede sacar fuera completamente y hacerle daño desde esa velocidad que decimos en los primeros pasos. Creo que hubiera podido entrar. Y te garantizas un cupo cuando el Madrid tiene mucho cupo veterano. Rudy, Sergi Llull, Rudy Fernández. Creo que por ahí también el Madrid tiene que tener esa perspectiva. Y cupos como Juancho Hernán Gómez muy poquitos te vas a encontrar, en muy buena edad, todavía con muchos años de nivel profesional baloncestístico. Bueno, insisto, creo que viendo que al final el Barça se ha quitado de ahí, que aquello de jugar los hermanos juntos se descartó, y de que pues lo de Billy no era una opción porque tienes a Tavares, que sí que absorbe más juego que nadie en el equipo, pues hombre, creo que esa versatilidad de Juancho Hernán Gómez nos hubiera venido muy bien. La polivalencia, armar un quinteto, es que incluso en un momento determinado te puedes plantear con un quinteto Juancho, Gavidec, Mario Hezonja, un base y un pívot. Porque Mario Hezonja ha defendido pequeños en defensa, con Chus Mateo ha defendido pequeños, y en algunos casos muy bien, es un jugador rapidísimo. Juancho exactamente lo mismo. O sea, creo que hubieras hecho un equipo donde puedes hacer small ball, puedes hacer también superioridad física en posiciones del 3, del 2. O
sea, creo que hubieras podido armar ahí también con Janan Musa metido en esta poción y en esta polivalencia, en esta riqueza táctica al final, posicional. Me hubiera encantado, me hubiera gustado. Pero bueno, quería compartir esta opinión con vosotros. Económicamente vamos a ver hasta cuánto se va la operación. Quizá, pues esto es lo que hace realmente que no se pueda operar la opción Juancho. Nos enteraremos de las cifras. Pero en cierto modo y en diversos aspectos, creo que se pierde una oportunidad. También puedo entender que, lo dicho, hay muchos jugadores como De Gerson ya en esa posición. De cierto modo también Gerson Yabusel. Pero en los pros y los contras, creo que siempre un tío como Juancho en Europa te va a dar más pros que contras. Si opináis diferente, comentádmelo en el cajón de comentarios. Si pensáis igual, pues lo mismo. Lo comentamos, lo compartimos aquí entre todos y nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao.